Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes oyen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este santo evangelio purifiquen nuestros pecados. Hoy el Señor nos habla en la palabra del día de esta continúa explicación sobre aquello que queda, aquella semilla que da fruto y que hay esta especie como de combate espiritual para que una semilla llegue a dar fruto. Siempre cuando uno analiza una parábola, cuando uno analiza una palabra de Dios, pues hay momentos donde existe este discernimiento, debe haber este discernimiento sobre lo que va diciendo frase a frase y palabra a palabra el Evangelio. Particularmente en este Evangelio, uno puede ver que, por ejemplo, el Señor habla y nos decía el Evangelio, el Señor cuando está hablando está en una barca, está subido en una barca y la gente lo escucha desde la orilla. Y cuando el Señor empieza a explicar la parábola, dice, el sembrador siembra y hay semillas que caen en el borde. Incluso creo que hasta la posición física de la gente nos puede mostrar algo. El borde, estar en la orilla, estar en el filo. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué significa estar en el borde? ¿Qué significa estar en el filo? Yo pensé, verdaderamente es hermoso saber que el Señor se pone de tal forma que hasta se muestra la actitud de cada uno con el Señor. Hoy en este tiempo, cuando se habla mucho de temas de lenguaje corporal, por ejemplo, tú puedes saber claramente cuando una persona está atenta mientras tú estás dando una charla. Se habla de que, por ejemplo, una persona que no mira a los ojos es una persona que huye constantemente de las circunstancias. Y a mí me ha pasado que verdaderamente pues suele coincidir, ¿no? Cuando tú miras a los ojos en una charla y hay alguien que te está mirando a los ojos, normalmente es alguien que está captando, es alguien que está involucrado. Hay gente que no se involucra con nada. Tiene una manera de ser que huye del involucramiento, de la responsabilidad o del compromiso. Y de plano es gente que no va a entender. Y no hablo únicamente de temas del reino de Dios. Normalmente cuando tú ves una persona comprometida con algo, entiende más rápido. No es que es más inteligente que los otros, sino que el estar comprometido te hace entender las cosas, el estar involucrado. Hay aquella persona que mira desde la orilla, hay aquella persona que mira desde el borde. La palabra de Dios dice que hay personas que no dan fruto, pero también al mismo tiempo dice al final, los que dan fruto son los que entienden. No está hablando Dios de un comprender a nivel intelectual, porque si de eso se tratara, pues el Señor llamaría a los más inteligentes para que sean los que hablan del reino de Dios. Y estaríamos llenos, la iglesia estaría llena de científicos, de gente que Dios ha llamado para que sean sus profetas. No está hablando de ese tipo de comprensión, está hablando de la gente que entiende con el corazón, que se involucra. El Santo Padre Francisco hablaba de esta como parábola que decía que para hacer un sándwich de jamón y de queso, tú necesitas el queso de la vaca, pero la vaca no se involucra. O sea, la vaca pone la leche, pero es algo totalmente externo.
En cambio, el cerdo, de donde sacas el jamón, él sí se involucra, porque es la carne de cerdo que hace el jamón. Nosotros debemos aprender a ser gente involucrada con Dios. ¿Cuántas veces las acciones que hacemos respecto de Dios son acciones externas? Hacemos ritos externos, pero no queremos hacer cambios de corazón, no queremos involucrarnos. Cuando vamos a la misa, no necesariamente tenemos propósitos de cambio después de escuchar la homilía. Cuando comulgamos, no siempre decimos al Señor, cámbiame, quiero ser una persona nueva. Por eso es que muchas veces tampoco entendemos, a pesar de que Dios nos habla de muchas maneras. Les envío la bendición y pido para ustedes y para mí la gracia de la comprensión y la gracia de ser gente involucrada y comprometida con el amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.